Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres cantan, ven Espíritu. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Avísame si se escucha bien el audio, por favor. ¡Estamos estrenando micrófono! Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame. Ok. Por favor. Ok, buenas noches.
Este sí fue Ben Espíritu B, Marco Barrientos. Bueno, estoy checando por ahí el audio. Estoy checando por ahí el audio. Bueno, vamos a apagar esto. Ahí, por favor. No, lo estoy ocupando. Bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Dominic. ¿Se escucha súper? Ok. Es que, mira, Dominic, como tengo. A ver, acá. Acá están guerreros. Bueno, aquí. Si ves allá la parte de atrás, Dominic. Bueno, a ver, no, aquí no sé. A ver. A ver. No, ahí no era. Era acá. Ok, mira, si ves, ahí está la bocina. Ya. Entonces, no sé si hace eco, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:03. 11:03 de la noche, el día martes 7 de abril. ¡7 de abril! ¡Wow! Estamos contentos. Rebeca, ¿dónde andas? Rebeca. Caray, tenemos cosas que hacer y bueno, Rebeca. El chamuco la anda fastidiando, pero bueno, recuerda que hoy se nos dio confirmación. Se escucha muy bien, ok. Gracias, Dominic. Dice Dominic, se escucha súper. Elizabeth Pinto dice, se escucha muy bien, ok, gracias. Es que de este lado tengo el micrófono que compramos en diciembre, nada más que no teníamos espacio y bueno, por ahí ya tenemos una mesa, no nueva, una mesa que yo ya tenía, bueno, la estamos utilizando, pero bueno, estamos haciendo, gracias por responder, ok, ¿qué tenemos el micrófono del celular? ¿Dónde está? Sí, y tenemos el otro micrófono, ya. Entonces, bueno, hoy nos dimos el tiempo porque, bueno, tenemos un gran compromiso nosotros. Recuerda, entre mayor conocimiento Dios te da, mayor es la carga, el peso que nos da, que está sobre nuestros hombros, ¿sí? Y si tienes el conocimiento de las escrituras de la Biblia, wow, tienes un peso. Pero si tienes el conocimiento aún de las otras escrituras, como el libro que estamos mencionando aquí, que es la epístola de Bernabé, ojo, hay dos epístolas de Bernabé, una es falsa, una es anatema, la otra que yo he validado y es la que estoy compartiendo aquí, y es el complemento, por llamarlo así, no solamente lo que dice Ezequiel capítulo 8, sino también el de Apocalipsis de Esdras 4 enseña lo mismo. Si tú unes los tres libros, si tomando como columna vertebral, si la Biblia, todo parte de la Biblia, si tú tomas como columna vertebral Ezequiel capítulo 8 y le sumas el conocimiento de la epístola de Bernabé, capítulo 2 y capítulo 8, si no mal recuerdo, ¿sí? Capítulo 2 y capítulo tiempos difíciles contra los sacrificios judíos, capítulo 2, y la otra es capítulo 15, la verdadera santificación del sábado. Bueno, si tú tomas ese conocimiento, lo unes con la Biblia y aparte le pones lo que enseña la Apocalipsis de las 4, ¿sí? Con lo que está sucediendo ahora, boom, es un boom de información, es mucha información. Entonces, entre más conocimiento Dios te dé, ¿sí? Mayor es la carga que pone sobre tus hombros. Y justamente aquí, este lado, a ver, ok, de este lado, sí, de este lado aparece la Tetra 2014-2015. Este estudio lo estuvimos explicando la vez pasada, sí, en uno de los, aquí, ok, aquí está, esta Tetra 2014-2015, acá, ok, esta Tetra 2014-2015, estuvimos explicando la vez pasada, sí, el significado, y hoy justamente, sí, estamos en Pesach, ok, en Pesach. Entonces, hoy estamos disfrutando de un evento astronómico que lo puse en mi perfil. Hoy se está celebrando, ¿sí? O se está visualizando
la superluna rosa. Hoy, 7 de martes 7 de abril 2020. Por allá, por favor. Estoy ocupado. Ya te hablé. Una vez solamente hablo. Un ratito. Ya te hablé. Entonces, la superluna rosa hoy se está visualizando y puse un cartel abajo, Dominic. Sí, puse un cartel abajo, Dominic. Sí. Ok, voy a dividir esta ventana porque no se puede. Ok. Entonces, esa superluna que se está visualizando justamente ahora, ¿sí? ¡Wow! Es junto con la información que hoy soltó Héctor Pérez, ¿sí? Es confirmación de cosas o revelaciones. ¿Me paro? Bueno, vas a ver. Revelaciones que Dios ha dado anteriormente a su pueblo. Sí, por ahí Dominic me comentaba que, bueno, por ahí Dominic tuvo una experiencia, sí, la hermana Rebeca Quintana ha tenido experiencia, su servidor ha tenido experiencia en base a la palabra promesa que Dios te ha dado. Sí, la superluna o la superluna rosa, sí, la superluna rosa es, hoy se está visualizando, previo al día de mañana, que es un día octavo, Dominic, Aldo y los que, ¡ey! Deja eso. Ok, me levanto y ya sabes. Justamente en la epístola de Bernabé te habla de un día octavo. El día octavo es el primer día de la semana. El día octavo, conforme a los libros de Enoch, enseña que para Dios el día primero, como el día octavo, el día primero y el día octavo es lo mismo. Significa renovación o un nuevo ciclo. Entonces, el día octavo también representa el día primero o un nuevo ciclo. Entonces, los antiguos apóstoles, la epístola de Bernabé y la Biblia, incluso la Biblia enseña, ¿sí?, que los apóstoles celebraban el día octavo o el primer día de la semana. ¿Sí? Por eso está registrado en las escrituras que ellos recogían las ofrendas para los santos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Sí? Entonces, el primer día de la semana es equivalente al octavo día. El octavo día es igual al primer día de la semana, que representa la resurrección de Jesús, lo que conocemos en el calendario gregoriano como domingo. Entonces, ¿los apóstoles celebraban el Shabbat? Sí. ¿Los apóstoles celebraban el día octavo o domingo? También. ¿Pero por qué lo celebraban? Porque representaba, y el epístola de Bernabé que está aquí lo confirma, representaba la resurrección de Jesús. Sí, más sin embargo, la Biblia enseña que el sábado o Shabbat es el día que Dios puso por señal o señal de alianza entre Él y su pueblo. ¿Jesús vino a abolir la Torá? No. Porque en las otras escrituras, como la epístola de Pablo a la Odisea, enseña que Jesús, siendo el dueño y señor del Shabbat, todos los días para él eran como si fuera Shabbat. Mas, sin embargo, nunca trasgredió la Torá, porque se sigue respetando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya sea en la Biblia, ya sea en el libro de Melquisedec, enseña que se sigue manteniendo la misma señal de alianza entre Dios y su pueblo, que es Shabbat. Abre ahí, por favor. Entonces, haciendo mucho énfasis en el día de adoración, que es Shabbat, porque hay una ley dominical que se está gestando, ¿sí?, donde tergiversan la verdad con la mentira, ¿sí? Porque ciertamente los apóstoles se reunían los domingos, sí, pero no quiere decir que esa sea la señal de alianza. Es decir, que el Shabbat sigue prevaleciendo hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el sexto día Dios culminó de hacer todas sus obras, y lo que viene al final de los 6,000 años
o del sexto día es un inicio, ¿sí? O un reposo. Entonces lo que viene ahora para el mundo es juicio, como cuando vino en tiempos antiguos, en la época de Noé, por medio del diluvio, codificado en los 120 jubileos, Génesis 6.3, que al finalizar los 120 jubileos por los 50 años, que es equivalente a un jubileo, es decir, que al final de los 6.000 años cumplir Israel 70 años como nación, y al entrar al año nuevo judío 5780 previo, sí, a la séptima Shemitah 2021, lo que viene para el mundo es un cambio de ciclo o el reposo o la culminación de las obras de Dios, y lo que viene ahora para su pueblo es reposo. ¿Qué encontré? Sí, vete para allá un poco. No es mío. Vete para allá. Es mucha información, espero que lo comprendan todos, mucho menos los pastores que no enseñan que el Shabbat se debe de guardar, ¿sí? Que el domingo no se antepone al Shabbat, todo lo contrario, el Shabbat se antepone al domingo, es decir, que si quieres guardar domingo, guarda domingo, reúnete los domingos si quieres, pero el día de alianza es el Shabbat, sábado. Espero que todos lo entiendan, pero los pocos que lo entiendan, bueno. Entonces, ¿me estoy desviando? No, a ver. Respondiendo a Dominic, este video es por causa de Dominic Pasten. Dominic Pasten me pregunta, oye, ¿cuál es el día de reposo? Dime cómo lo haces. Bueno, la epístola de Bernabé, toda la historia de Israel, o el testimonio de Fausto Zacapa, te da una idea de cómo se debe guardar el Shabbat. Sí, te da una idea. ¿Por qué? Wow. Un dolor de cabeza tremendo aquí. ¿Por qué? Historia de Israel. ¿Ok? Vamos a... ¡Ay! No salí de esta página. Ok. Algo hice mal por acá, pero bueno. Aquí no se puede. Acá sí. Okay. ¿Por qué? Bueno. Vamos a ver qué enseña en el versículo 7, capítulo 15, referente a la verdadera santificación del sábado. ¿Sí? Vamos a ver. Versículo 7 dice, consiguiente entonces, por nuestro descanso lo santificaremos de verdad cuando, justificados nosotros mismos y en posesión ya de la promesa, seremos capaces de santificarlo. Es decir, cuando ya no exista la iniquidad, sino que nos hayamos vuelto, ¿sí? O convertidos, sino que nos hayamos vuelto todos nuevos por el Señor. Entonces sí, santificados primero nosotros, podremos santificar el día séptimo. ¿Ok? Es decir, que la señal de alianza entre el pueblo entre Dios con su pueblo es el Shabbat. Pero aquí da mayor entendimiento la epístola de Bernabé, capítulo 15, versículo 7, que primero tú tienes que santificarte, para que así puedas santificar el Shabbat. Es decir, que tú no puedes guardar reposo, tú no puedes estar guardando reposo, ¿sí? En un día sábado, estando en pecado. Tanto así, nadie del pueblo de Israel lo guardó, porque la razón por la cual Dios envió a su Hijo amado, su primogénito, que eso es lo que se celebra mañana 8 de abril, el ayuno de los primogénitos a partir de 13 años, y es por causa y por ende
la señal que Dios nos está dando es la superluna rosa. ¿Por qué? Porque significa renovación o florecimiento o el despertar de tus dones. ¿Sí? Dios lo que viene ahorita, al finalizar los 6,000 años, o el fin de todas las cosas, o la consumación de todas las cosas, en el sexto día, lo que viene Dios es precisamente a dar Shabbat o reposo a su pueblo. Pero aquel que está en desobediencia, por eso hice mucho hincapié en mi anterior publicación, que el pueblo de Dios ahorita está buscando las profecías, cuando en lugar de buscar profecías, sí, y que nosotros nos toman como adivinos, sí, o a los profetas, el pueblo de Dios quiere saber qué es lo que viene y está enfocado en buscar las profecías que a nosotros nos ven como adivinos, ¿sí? En lugar de ser obedientes. Entonces, al finalizar los 6,000 años, 120 jubileos, lo que viene para el pueblo de Dios es dos cosas. Una, Shabbat. Una, dar reposo. ¿A quiénes? A los que se santificaron, ¿sí? En obediencia a Dios, Dios le va a dar reposo o Shabbat. Pero a los impíos, como dice la epístola de Bernabé, capítulo 15, versículo 7, y enseña todo el contexto de la Biblia, para los impíos no va a haber paz, no hay paz para los impíos, es decir, que no va a haber paz para todos aquellos que están condenados a muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepientan. Entonces, lo que viene ahorita, si tú me preguntas, Dominic, y esa es la cuestión de este video, ¿sí? Me preguntas, ¿cuál es el día de reposo? Dime cómo lo haces. Sí, es simple. Obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Sí. Muchos están ahorita turbados. Sí. En el anterior video yo dije, sí, que si tú estabas como inmigrante o fuera de tu país sin la autorización de Dios, estabas en desobediencia, entonces para ti no va a haber paz. ¿Sí? Y lo único que te resta es obedecer la Torá o la palabra o los mandamientos. Pero Héctor Pérez hoy fue más allá y me hizo recordar cuando por su desobediencia Dios dividió al reino de Salomón y los mandó ¿a dónde? A Babilonia. Si tú estás en la misma posición que Israel, cuando Dios los castigó y los disolvió, ¿sí? Y estuvieron en Babilonia, a ti no te queda más que hacer lo mismo que hizo Daniel. ¿Qué enseña el libro de Daniel cuando él estuvo en Babilonia? Él se sujetó, acá tengo la micrófono. Él se sujetó a los mandamientos de Dios. Y como recompensa, Dios lo que le envió fue interpretación de sueño. Sí, para que Dios te pueda utilizar para interpretación de sueño, Dios lo que demanda de ti es que no seas, ¿qué? Idólatra. Entonces el Espíritu de Dios no puede derramarse sobre ti, tal como enseña el libro de Joel, si en ti hay idolatría. Entonces, si quieres ser bendecido como el profeta Daniel, lo que tú tienes que hacer es apartarte de la idolatría para que por medio de tu obediencia, ¿qué obediencia? Tampoco Daniel se mezclaba o comía comida consagrada a los dioses falsos. Tanto así que cambió su ración o su modo de comer. Y por esa razón fue que Dios lo bendijo y pudo interpretar los sueños, ¿sí? Y como premio por ese don, ¿sí? O por esa bendición que Dios le dio, él pudo ser un pilar o un canal de bendición,
sí, para, para aquellos que los escuchaban y para él mismo. Y Dios lo puso en un puesto de honra. Entonces, si tú que me ves, estás en otro país, en desobediencia o por cualquier motivo, no necesariamente tiene que ser por desobediencia, sí, lo único que te resta es ser como Daniel. Ay, hasta el dolor de cabeza me dio. ¿Por qué? Porque aquel que obedece a Dios, Dios no lo deja en vergüenza. ¿Y para qué contar las más cosas que enseña la Biblia, como cuando fueron probados su fe, como cuando fueron echados al foso de los leones? Justamente lo que acaba de decir Héctor Pérez. Sí, hoy se nos dio señal, se tengo que hacer en otro video, no lo voy a hacer en este, donde Dios nos dio confirmación de algo que nosotros ya estábamos esperando. ¿Qué es lo que nosotros estábamos esperando? Ir y hacer la obra, ir a los hospitales, ir y ser canal de bendición para que los enfermos sanen. O sea, eso fue lo que hoy se nos confirmó con la palabra de Héctor Pérez. Entonces, quiere decir que no nos vamos a morir de hambre. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque aquel que trabaja para Dios o edifica, sí, su casa trabajando para Dios, Dios no lo deja sin comer. Entonces es una bendición. Pero es otro tema. Voy a leer de Dominic. Dominic, sé que es el Shabbat sábado, pero no se puede ni prender fuego, santo. Estuve siguiendo al Roe Javier Palacios Segovia, creo, de Tehuacán, Puebla, si no me recuerdo. Un hombre muy sabio, pero no puede como lo del sábado. No puede. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros, aleluya. Ok, yo en su momento, cuando estaba escudriñando, Dominic, este video es para ti, Dominic, y para los que lo acepten, obviamente, te doy mi testimonio. Yo me quería casar incluso en la iglesia en la Quejilá Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, quien lo dirige el Roe Javier Palacios Segovia. Sí, porque yo entendí desde un principio que eso era así, ¿sí? Que el Shabbat estaba todavía, sí, vigente. Pero obviamente, al no tener las demás escrituras, ¿sí? Esa quejilá es buena, ¿sí? Pero obviamente no han comprendido que los rituales o las fiestas, ¿sí? No han extraído la esencia de lo que enseña el Shabbat o las fiestas de Yahweh. Entonces, a mí se me sacó de eso, y al salirme de eso, al no judaizarme yo mismo, pude comprender aún más y hoy puedo explicarlo. No quiere decir que lo que enseña el Roe Palacio Segovia es malo, no. O sea, recuerden que ninguna religión tiene la verdad absoluta, ni siquiera yo. Quien la tiene es el Espíritu Santo, ¿sí? Así que aclaro eso. Y ok, Dominic me dice, hoy leí sobre Saúl. Ok, me dice Dominic, ya el pecado no se enseñará de nosotros. Así es cuando ya toda la iniquidad ya no exista. Por eso el enemigo tiene que atarse durante 1000 años, ¿sí? Porque ya no va a haber, ¿sí?, iniquidad o pecado o tentación. Va a ser atado a 1000 años, después de ahí va a ser desatado. Pero bueno, dice Dominic, hoy leí sobre Saúl, fue desechado por obedecer a los hombres antes que Dios. Así es, y los dos estaban ungidos, Dominic. Tanto David como Saúl. ¿Qué fue lo que llevó a Saúl a perder la gracia de Dios? Que escuchó al pueblo y no a Dios. Todos los gobernantes actuales, sí, escuchan al pueblo, no escuchan a Dios, sí. Y al no escuchar a Dios, lo único que están logrando, sí,
es que van a entregar al pueblo de Dios y van a ser copartícipes de esa agenda de despoblación mundial. Es decir, que van a infectar o van a deshacer el pueblo cristiano, ¿sí? Al querer implementar una vacuna o un medio de control. ¿Sí? Entonces, todo presidente que ha desechado a Dios o no escucha a Dios va a ser copartícipe del diablo. Entonces, lo mismo le pasó a Saúl. Elizabeth Pinto, la misma confusión tengo yo, no sé si es que ellos tienen un calendario diferente, pero bien, algo que yo aún no logro entender, el Shabbat, wow. Sí, hay mucha confusión referente al Shabbat, ¿no? A mí mi Dios me dio claridad, me sentía en judía, ¿qué? Me sentía en judía. Ya, pero no somos injertados al olivo. A mí Dios me dio claridad, ok, bueno. Sí, ¿el Shabbat qué es? Bueno, yo no podía estar en esta posición ahorita tranquilamente con mi hijo en una ubicación como esta, con un pizarrón allá con estudios, sí, con internet, con todas las comodidades. Yo no podía estar en este tiempo de angustia, de crisis, sí, de desabasto, sí, de incertidumbre. Yo no podría estar en esta posición, sí, si yo hubiera sido desobediente. Entonces, cuando a mí se me dio entendimiento que yo tenía que obedecer a Dios, sí, hay mucha confusión. Cuando a mí se me dio entendimiento de que yo tenía que obedecer a Dios, ¿cuándo se me dio entendimiento? Sí, ¿cuándo se me dio entendimiento? Bueno, cuando yo estando en mi comodidad, trabajando en Quintana Roo, muy contento, sí, antes de junio, a mí se me dijo a través de Héctor Pérez que era mi turno. 12 de junio, o 12 de mayo, 12 de mayo, si no mal recuerdo. Papi, cállate, mi amor. El 12 de mayo, a mí se me dio palabra por medio de Héctor Pérez, dice, es tu turno, te toca. Entonces, el 12 de mayo, junio, julio, agosto, fueron 3 meses intensos, que fue cuando en esos lapsos de 3 meses se le interpretó el sueño a Karim Roque, sí, el pasado 2 de julio de 2019. Gracias a su sueño y a la interpretación del sueño pudimos advertir que venía un terremoto. Sí, y tú, Dominic, tú eres testigo, si no me recuerdo, que venía un terremoto, ya sea el 4 de julio o a partir del 4 de julio, no solamente desde California, sí, sino hasta los Andes, cordillera de los Andes. Y después anunciamos que se iba a activar, sí, la cordillera o el volcán Iztaccíhuatl, o toda esa cordillera. 3 meses después se cumplió. Sí, se activó la cordillera de los Andes, se activó el volcán Iztaccíhuatl, que a nosotros nos decía, sí, 3 meses después que lo anunciamos, Dios nos estaba diciendo a través de la activación del volcán Iztaccíhuatl que iniciaba una nueva era o el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, eso fue una revelación, una interpretación que nosotros dimos, una voz de alerta, y cuando dijimos que el 2 de julio, el eclipse solar del 2 de julio anunciaba terremoto para Estados Unidos, ya sea el 4 de julio en adelante o el propio 4 de julio, ciertamente el 4 de julio del 2019 en Estados Unidos tembló 6.6 grados, si no mal recuerdo. Entonces, desde el 12 de junio hasta agosto, junio, julio, mayo, junio, julio, fueron intensos, intenso. Sí, entonces, ¿por qué estoy ahorita en esta posición, en reposo? Simplemente porque fui obediente. Por eso digo que el pueblo de Dios ahorita está enfocado, sí, el pueblo de Dios está enfocado en buscar las profecías, ¿sí? En lugar de ser obedientes. Entonces, mucha gente
El pueblo cristiano busca las profecías como si fuéramos adivinos, en lugar de la obediencia. Obediencia pide Dios en lugar de sacrificio. Esto va con lo que tú dijiste, Dominic, referente a Saúl. Sí, lo que le dijo Samuel a Saúl. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces, ¿qué es guardar Shabbat, Dominic? Hay muchas, ahí está la Biblia te lo contesta, ahí está la epístola de Bernabé, te lo enseña, que tú no vas a poder guardar Shabbat hasta que tú primeramente te santifiques. Y al santificarte tú podrás santificar no solamente el Shabbat o el día de reposo, sino el nombre de Dios. Como nadie pudo santificarse, Dios tuvo que mandar a un santo llamado Yeshua, Jesús, Jesucristo, como lo conozcan. Pero el punto fue, y el punto es, que Dios tuvo que mandar a un santo, a un puro de corazón, como lo fue y es Jesús, para que Él pudiera cumplir con el Shabbat. Porque Él dice que no había ni un solo justo y ni un solo bueno. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que mandar, papi, cállate por favor. Dios tuvo que mandar a un justo, a un santo, y santo significa apartado del mundo, apartado de todo y solamente estar dedicado a los asuntos de Dios o del templo o del reino. Porque cuando Jesús vino, ¿sí?, a mostrarnos el reino de Dios. Entonces, para que tú puedas guardar el Shabbat, no solamente tienes que ser santo, apartado, sino que tienes que trabajar para los asuntos del reino de Dios. Entonces, tú como cristiano, aunque guardes el Shabbat, aunque hagas todos tus rituales, hagas todo lo que enseñan los judíos, si en ti no hay santidad, o si tú no has sido apartado, que hay santidad, pero ¿santidad para qué? Para estar con la Torá en tu casa es bueno. Y muchos judíos y muchos mesiánicos lo hacen. Es bueno que estén con su familia guardando Torá. Pero Jesús vino a enseñar algo diferente. Y la diferencia era, y se los dijo a los hijos del diablo, si cuando le decían que ellos eran hijos de Abraham, ¿qué le dijo Jesús? Si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Entonces, Alan, callado. Lo que vino a enseñar Jesús no es tanto que tú te santifiques, te apartes, ¿sí?, para las cosas de Dios, no, sino que vayas a pregonar como Noé el reino de Dios. O sea que Dios nos mandó a hacer, ¿qué? Discípulos. ¿A qué nos mandó Dios? A evangelizar. Entonces los mesiánicos o los judíos, ya sea de cualquier índole, ¿sí?, ortodoxo o no ortodoxo, si cumplen con el Shabbat, lo cumplen a su manera. Pero Dios nos quiere santificado o apartado del mundo para ir y enseñar los asuntos del Padre o del reino. ¿Sí? Entonces, hoy la palabra que se nos dio a través de Héctor Pérez, ¿sí?, hoy dio a entender Dios, y a través de esta superluna rosa, ¿sí?, que los dones se van a activar en algunas personas, y los dones dormidos de otras personas, ¿sí?, que les fueron dormidos o quitados o suspendidos, ¿sí?, como fue el caso de la hermana Rebeca, como es el caso también de otras hermanas, ¿sí?, se les van a reactivar. Y eso significa que Dios nos va a mandar a todos sus santos que se han santificado o apartado del mundo. Dios les va a activar los dones. ¿A quiénes? A los que han hecho la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Le va a reactivar a algunos los dones y a otros les va a hacer repartición de dones. ¿Para qué? Para que vayan en medio de una pandemia, sí, a sanar enfermos. Y eso es lo importante de todo esto. O sea,
La intención de guardar el Shabbat, la intención de que tú leas la Biblia, la finalidad de Dios para ti, de que leas la Biblia, te empapes de lo que enseña la Biblia, te seas santo, te apartes de las cosas del mundo, la finalidad es, sí, que tú vayas y pregones la justicia de Dios, como es lo que estamos haciendo contra Fausto, un falso ungido, un anticristo, y vayas y pregones el reino de Dios. Y vayas y sanes los enfermos, y vayas y bautices, y vayas y hagas todas las señales que hicieron los apóstoles. Esa es la finalidad, de que tú seas un kadosh, un santo apartado del mundo. Sí, porque de nada sirve que estemos sentaditos, ¿sí? Con mi gansito, con mi coquita, o con agua simple en ayunas, leyendo Torah. De nada sirve eso si tú no cumples con el principal mandamiento, que es ir y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, a mí me queda claro que yo no tengo nada que preocuparme. ¿Por qué? Porque hoy se nos dio señal a través de Héctor Pérez que nos van a mandar, ahora sí, sí, porque yo desde que empezó todo este asunto de la pandemia, dije a Rebeca, ¿sabes qué, Rebeca? Yo estoy esperando que Dios me dé señal para ir a los hospitales. Estoy esperando eso. Para que se cumpla la palabra. Que no solamente de pan vivirá el hombre. Hay un dolor aquí. Pero bueno, estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo. Entonces, esa es la finalidad. ¿Sí? No es como Gary Lee lo dijo hoy, que comparte la palabra, ¿sí? Y te pide diezmo y ofrenda. Óyeme, no seas hipócrita. ¿Sí? O como muchos pastores están haciendo, están compartiendo la palabra, se hacen sus lives, pero ponen ahí su PayPal. ¿Me explico? ¿Sí? Héctor Pérez pone su PayPal. Explico, pero tanto hay buenos como malos, pero hay personas que nosotros discernimos a la primera, como Gary Lee, ¿sí? No tengo nada contra ese señor, pero da asco, ¿sí? A esa gente, a esos pastores, hay que enseñarles, son tan ignorantes que hay que enseñarles cómo se debe pedir dinero, ¿sí? Porque la Biblia le enseña cómo. Porque aún Jesús era bendecido y le daban ofrendas. Su ministerio lo mantenían o lo apoyaban o aportaban, pero él se dedicaba de lleno a los asuntos del templo. Eso, los que le han leído el libro de Hazel capítulo 14 lo enseñan, lo comprenderán. Pero hay pastores, a lo que voy es que hay pastores que están enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Y te cobran, te siguen cobrando el diezmo, te piden dinero, ¿sí? Y no es así, no es así. A mí no se me enseñó así, yo no soy de esa clase. A mí se me enseñó y hoy se me confirmó a través de Héctor Pérez que Dios nos va a mandar a hacer la obra. A mí se me enseñó que cada vez que yo obedezco a Dios, ¿sí? O que Dios me da una encomienda, ya sea para destruir, para contender contra falsos ungidos, ¿sí? O para ir y dar la palabra a un hospital o donde sea, a mí se me ha enseñado que cuando Dios quiere bendecirme, ¿sí? Me manda a hacer esas cosas, ya sea contender contra un anticristo como Fausto Zacapa, o ya sea llevar la palabra a un hospital. A mí así se me ha enseñado que Dios es como te bendice. O sea que hay que trabajar para el reino. No es así como lo están enseñando y lo estuvieron enseñando por 6,000 años los pastores y aún lo siguen enseñando en medio de la pandemia, te siguen cobrando diezmo, te piden ahí dinero, ¿sí? Con la palabra, hacen sus lives, pero te piden dinero. Eso no es así, señores. ¿Sí? Hoy se nos dio confirmación a través de Héctor Pérez que los dones se van a activar, ¿sí? Para que vayas a hacer la obra de Dios, sanar enfermos, pero también aquel que esté enfermo debe activar su fe para que pueda recibir la bendición de parte de Dios. Pues, es decir, que esto que está pasando, ¿sí? Por más que oren, por más que intercedan, pastores, entiéndanlo, compréndanlo, ¿sí? Esto que está sucediendo de las pandemias, por más que ustedes los pastores oren para que Dios quite los juicios, ¿sí? Del medio del mundo, Dios no lo va a hacer. Porque lo que Dios está haciendo es precisamente
que esto acontezca, y la palabra lo enseña, que es necesario que esto acontezca. ¿Para qué? Primero, para que su pueblo sea pesado, dividido, separado. Segundo, para que puedan recibir los dones. Y tercero, para aquel que ha sido quebrantado, ¿sí?, manifieste su fe o ejerza su fe para ser sanado. Entonces, por más que oren los pastores para que Dios quite su espada sobre las naciones, simplemente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no va a haber avivamiento. Y el avivamiento llega en tiempo de crisis. Es tanta cosa. Son muchas cosas. Pero bueno, espero haberle respondido a Dominic. ¿Sí? ¿Cómo guardas el Shabbat o el reposo? Yo estoy guardando el reposo gracias a la obediencia, no de ahorita, ¿sí?, sino desde el pasado 12 de mayo 2019, cuando se me dijo, ¿sí?, que tenía que empezar, que era mi tiempo, y empecé a soltar información. Y luego, cuando el 28 de agosto fui direccionado de nuevo, por segunda o tercera ocasión, a Fausto, y de ahí conocí a la hermana Rebeca Quintana, y yo entendí que, por allá por favor, yo entendí que yo tenía que contender o exhibir a un falso ungido como lo es Fausto Zacapa. Esa es la obediencia. ¿Sí? ¿Y cuál es el fruto de todo eso? El fruto fue, y es, y seguirá siendo, ¿sí?, que a cada iglesia que Fausto vaya a sembrar su cizaña, su veneno, como lo fue IFA Elohim en California, ¿sí?, por cada iglesia que Fausto vaya a querer injertar su veneno, nosotros tenemos que levantarnos y contender contra él. Obviamente no es para todos. Sí, ¿cuál fue el fruto? Que simplemente esta iglesia, IFA Elohim, donde su pastor es Edgardo Euseda, después de platicar con él 2 horas o más de 2 horas, bueno, para mí fue muy poco tiempo, había mucho que decir. Y entre las cosas que yo le dije fue que tenía que guardar Shabbat. Y ahí de que el pastor que no quiera sujetarse a lo que Dios decía y enseña su palabra. Así que la palabra para Edgardo Uceda, pastor de la iglesia IFA Elohim, no ha terminado. Porque ya se le dio palabra de que debe guardar Shabbat. ¿Sí? Para que pueda entender estas cosas. Y si un pastor o un miembro o una oveja de esa iglesia no se somete a lo que enseña la palabra, yo dudo mucho que los dones de Dios, ¿sí?, los desarrolle o los manifieste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se le entregó esa palabra que debía guardar Shabbat. Y hay de aquel que no obedezca. Así que el fruto fue de haber obedecido a Dios desde el año pasado, 28 de agosto, ¿sí?, se dio en esta semana que pasó, cuando la iglesia IFA Elohim del pastor Edgardo Uceda y compañía simplemente votaron, echaron o desecharon la doctrina y toda alianza contra ese anticristo llamado Fausto Zacapa o hermano Fausto, el pregonero de justicia o un misionero para Cristo, según como lo entiendan o lo conozcan. Ese es el fruto. Entonces, si me preguntas, Dominic, ¿cómo guardas el Shabbat? Yo te puedo responder, yo guardo el Shabbat obedeciendo a Dios. No y nunca a los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio, información, que mujeres seguidoras de Fausto Zacapa están vendiendo sus cosas para irse a las montañas. Y de ahorita se lo digo, ninguna paz ni reposo tendrán todas aquellas seguidoras o seguidores o brujos o brujas que sean integrantes de esa secta pregoneros de justicia. No habrá paz para los impíos o desobedientes. Pueden anotarlo donde quieran, pueden registrar la hora y la fecha, 11:46 de la noche del día 7 de abril, martes 7 de abril 2020, José Arias Cadena. No habrá paz
para los impíos. Entonces, ¿cómo guardo el Shabbat? Es simple, obedeciendo la voz de Dios. Así se guarda el Shabbat, obedeciendo. Porque la obediencia o la caída de Adán y Eva no se debió por falta de santidad, porque eran santos, ¿sí? Sino la caída de Adán y Eva fue precisamente por desobedientes. Desobedientes. Así que, ¿cómo se guarda el Shabbat o el reposo? ¿O cómo puede estar uno en la presencia de Dios? ¿Sí? Es simple, obedeciendo a Dios. Porque cuando Adán y Eva fueron echados del reino, del Edén, ¿sí? La cobertura de Dios se apartó. Porque eran santos. Pero no fue por falta de santidad, sino por falta de obediencia. Así que si tú que me escuchas y eres judío, eres mesiánico, aquí yo te puedo decir, es un vivo ejemplo, que para yo estar en esta posición de Shabbat o de reposo en Dios, primero tuve que obedecer. Si no estuviera en agonía, porque soy comerciante, ¿sí? Y aquí y en donde sea, todo se ha parado. Si yo no hubiera obedecido cuando Dios me dijo, ahorita estuviera pagando las consecuencias, entonces no estuviera en reposo o en el reposo de Dios. Y mucho menos, sí, podría estar dentro del reposo o presencia de Dios en medio de una pandemia. ¿Me explico? Entonces, para que tú puedas guardar el Shabbat o el reposo en Dios te guarde, o la presencia de Dios te guarde, antes que nada tú tienes que ser obediente, porque la obediencia te lleva a la santidad. De nuevo. Así que Ezequiel capítulo 8 enseña las abominaciones de Israel. Voy a dar por terminado esto. Es mucho. Los leo. Ok. Rebeca, ya estás, ya apareciste. Ok, los leo, son las 11:49 del martes 7 de abril, los voy a leer. Dice Elizabeth Pinto, la misma confusión tengo yo, no sé si es que ellos tienen un calendario. Ok. El libro de Enoc enseña referente a los calendarios, pero bueno, Israel ha sido puesto como reloj profético, sí, y a través de los tiempos o Moadim o fiestas de Dios es que nosotros podemos comprender los tiempos, como lo que está sucediendo hoy y lo que va a suceder mañana. ¿Qué está sucediendo hoy? El eclipse rosa está anunciando la reactivación de dones, ¿sí? Tiene todo aquel que fue puro, como enseña esta publicación que hicimos ayer. Superluna rosa, 8 de abril 2020. Cuando eres pura, vuelves a florecer como una flor en primavera. Eso a nosotros, a la hermana Rebeca y a mí, ayer nos dio entendimiento que lo que venía y viene es reactivación de dones. Hoy, eso fue ayer, hoy en la madrugada. Hoy, a través de Héctor Pérez, la prédica que acaba de hacer Héctor Pérez, titulada Así te dice el Señor, tu fe te salvará. Esa palabra, ahí, en esa palabra, nosotros nos dio entendimiento que lo que viene es reactivación de dones, es la confirmación, pues, ¿sí? Donde para que tus dones se activen es necesaria, ¿qué? La fe. Para aquel que es utilizado como Jesús para dar sanidad, como aquel que la recibe. Entonces, hoy recibimos confirmación. Sí. ¿Qué viene mañana? Mañana es el ayuno de los primogénitos, mayores de 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un anatema dentro de tu casa, tienes que echarlo fuera. Y ahí vamos con el tercer video. ¿Qué es un anatema? Pondremos como ejemplo el caso de la hermana Sandra de Tennessee, que yendo o separándose de su esposo, ¿sí? Por influencia de estas brujas, de integrantes del ministerio de Fausto Zacapa, Querétaro, México,
le dieron un anatema a ella, y ese anatema no permitía que ella conciliara o se conectara o tuviera una relación con Dios de nuevo. No podía, hasta que se quemó. Entonces, volviendo al tema, sí, los leo. Dominic dice, a mí Dios me dio claridad, me sentía, ok, que ya lo leí. Sí, me estaba sintiendo judaizante, era raro, casi me puse legalista y estamos en la gracia. Dios me dio a entender que si me equivocaba en un punto de la ley estaba bajo maldición. Sí, bueno, eso es lo que acabo de leer fue un comentario de la hermana Dominic y es así. Ellos caen en ese error del legalismo. Ok, hasta cerca Dosh, amén, estamos. Saludos, Rebeca. Dice Elizabeth Pinto, dice, eso lo recibí hace 2 días, que me mandará a predicar y orar a un lugar, no sé dónde, pero había muchos pescados y esos pescados se agolpaban por venir hacia donde yo estaba, pero yo miraba que había tinieblas y los peces venían a mí porque solo el lado donde yo estaba había luz. Wow. Y de repente tenía un balde y ese balde se llenó de peces vivos, grandes, pequeños, chiquitos, de todo tamaño, pero había uno más grande y gordo entre todos los peces que yo pescaba. Me sorprende que hoy tú hables de esto. Me siento alegre, Dios es perfecto. Testimonio, comentario de Elizabeth Pinto. Ya ves, Elizabeth, por qué era necesario que se te mostrara ese sueño o ese ataque espiritual. Me demandaba, ok. Dice Rebeca, tenemos que esperar, así es. Rebeca dice que tenemos que esperar, así es. Aclaro, esto solamente es una señal. Lo que dijo Héctor Pérez, sí, que tu fe te salvará, es una señal para nosotros, sí, que hemos recibido palabra. Nosotros tenemos que esperar hasta que Dios de confirmación. Esto que hoy dijo Héctor Pérez, que tu fe te salvará en su video del día de hoy, martes 7 de abril, solamente es una señal de que Dios nos va a mandar. ¿A dónde? A donde está la necesidad. O la misma necesidad o las mismas personas van a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque la unción es como un imán. La unción, si Dios te entrega una unción de sanidad, ¿sí? Lo que atrae a ti es a aquellos que necesitan sanidad. Entonces, como un imán, por eso tiene mucho sentido y lo confirma el comentario o sueño de Elizabeth Pinto. Tenemos que esperar. También estoy esperando eso, amada. Quiero llenura. Estoy en eso. Ok, Dominic Pasten dice eso. Bueno, precisamente para eso es Pesaj. Pesaj es para desnudar todos los pecados ocultos que tienes dentro de ti. Dios va a desnudar a todos aquellos falsos profetas, maestros. Los va a desnudar. ¿Por qué? Porque si no lo desnuda o no hace juicio, o no separa el trigo de la cizaña, simplemente no va a poder venir a nosotros lo que es el avivamiento o llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de Pesaj viene la fiesta de Pentecostés que representa el derramamiento del Espíritu Santo. Y el libro de Melquisedec enseña cuándo es la llenura del Espíritu Santo o en qué fiesta o fecha viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Para aquellos que lo han escudriñado. Ahí se lo dejo a tarea. ¿Qué pasó? Dios nos dé, se viene una gran cosecha. Ok, sí, así es, Dominic. Dios, se viene una gran cosecha de almas. Así es. Así es. Así es. Mis dones fueron usados por el enemigo. Ok. Sí, Rebeca, en el caso de Rebeca, sí, cuando tú obviamente no naces en los asuntos de Dios o simplemente el testimonio de Rebeca es impactante. ¿Por qué? Porque ella, sí, a ella, como a otra hermana que he conocido, le fueron suspendidos los dones y la mandaron a instruir. Y ahora lo que viene para ella es reactivación de los dones, no solamente a Rebeca, sino también a la otra hermana. Sí.
o personas que han estado en iglesias, ¿sí? Donde se mueve la falsa doctrina, como son Para de Sufrir, o como Fausto Zacapa, por ejemplo, o Para de Sufrir, que ellos se encargan por medio de rituales a sacarte demonios, ¿sí? Cuando Dios es el que te tiene que dar autorización para que tú hagas una liberación o una expulsión de demonios. O sea que tú no puedes andar por ahí echando bolas de fuego como lo hace Fausto Zacapa, sacándote los demonios. ¿Por qué? Porque te vuelves un hechicero, brujo, anticristo. No es así. La mejor liberación o la liberación auténtica que Dios enseñó a través de Jesús fue por medio de la palabra, por medio del consejo. ¿Sí? Es así. Dice Dominic, dice Rebeca, yo pedí que Dios me lo quite hasta que yo esté lista. Así es, y ya recibimos señal que eso viene, reactivación. Pregonero de justicia como Juan el Bautista, amén. Wow, Juan el Bautista, tremendo. ¿Por qué no era digna de ellos por dejarme llevar por lo de la nueva era? Ok, Rebeca anduvo en la nueva era, sí, por eso sabe y entiende lo que significa la superluna rosa, que es florecimiento, sí. Pero así como van a florecer, ¿sí? Los hijos de Dios, ¿sí? También van a surgir falsos profetas. Entonces aquí es donde viene la confusión, pero confiamos en que esta pandemia precisamente no solamente es para quebrantar al caído y vuelva a Dios, sino para que depure Dios a todos aquellos que han sido piedra de tropiezo para el Evangelio. Es decir, que esta pandemia también no es para aquellos que están en desobediencia o pecado. Entonces estoy guardando el Shabbat, aleluya, santificados en Jesús, Dominic. Así es. Dominic comparte lo mismo que yo, ¿sí no? Somos padres solteros. Wow, pero él escuchó y fue valiente el pastor al salir y pedir perdón a su congregación. Ok, sí, el pastor de Ifa Elohim, hay que hacer un video, tengo pendiente un video con el pastor Ifa Elohim, sí, donde obviamente damos honra a Dios porque pudo escuchar, sí, y aunque parecía que no quería hacerlo, bueno, al final sí hizo el live con nosotros, hizo la videollamada y al final reconoció, sí. Y nosotros sabemos cuando un pastor o una persona está diciendo mentiras y cuando verdad. ¿Cómo? A través del quebrantamiento. Si su quebrantamiento o por más que yo era una persona o le salgan lágrimas y el quebrantamiento no es auténtico, nosotros lo sabemos. Sí. Entonces, bueno, qué bueno que el pastor de Gado Uceda pudo corregir su error. Eso es digno, ¿sí? De exaltar. Pero él escuchó y fue valiente el pastor al salir y pedir perdón. Así es. Dominic, entiendo, amada. Ok. Dice Rebeca, acuérdense de este tiempo. El Padre pide reposo. Así es, sí, descansen. Sí, si Dios nos manda a descansar es porque larga trayectoria nos espera o grande trabajo nos espera. Sí, porque Dios no va a dejar a la humanidad o al mundo desamparado. Para eso es su iglesia, ¿sí? Por eso es necesario que todo esto acontezca, para que sean rebasados, quebrantados, y cuando crean que ya no hay, ¿sí? Esperanza, ¡boom! Surja la verdadera iglesia de Dios. Así que Gary Lee, lamento decirte que no es como tú lo dices. Esto no va a pasar tan pronto como ustedes, los pastores, quieren que pase. No va a pasar. No así de la manera que ustedes quieren. Pasen tiempo con su familia adorando a Dios. Ok, así es. Dice Dominic, antes que viniera la plaga, Dios me mostró, veía en la noche en sueño en la ventana tinieblas. Tinieblas soy, decían, eran las plagas de Egipto. Wow. El otro día pregunté cómo estaba mi vida en Dios y esa misma madrugada mi hija sueña que estábamos predicando en un barco y ahí había un campo con vestidos hermosos. Wow. Ok, voy a publicar en la página de las 7 fiestas de Dios. Así es, Rebeca. Bueno, yo creo que a partir de mañana sería bueno, o a partir de hoy, no sé, como tú veas, pero son los tiempos. Ok, Rebeca, mañana tenemos que bautizar. Así es. Bueno, eso le corresponde a la iglesia, pero ni modo. Hay que entrarle a todo.
Eso no era parte de mi plan cuando me puse a estudiar, pero en fin, hay que obedecer a Dios. Hermano, tenemos mucho que compartir, así es, hay mucho. Bueno, Gisela Cortés se unió, saludos, me tengo que ir. Espero que este testimonio, este ejemplo, esta palabra, estas palabras, ¿sí? ¿Cuál palabra? Bueno, dice, vamos a leer qué dice Ezequiel capítulo 8, ¿sí? ¿Por qué Dios no acepta las fiestas de los judíos? ¿Por qué el capítulo 8, ¿sí? Del libro de Ezequiel dice así: ve el profeta en espíritu las abominaciones del pueblo en el templo y anuncia que su castigo. ¿Qué es lo que viene para el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene para el pueblo de Dios es que su castigo. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel cayó en abominaciones, ¿sí? Y lo enseña Ezequiel capítulo 8, lo mismo va a suceder justamente ahora al finalizar Dios todas las obras. Es decir, cuando al sexto día, en el sexto día Dios finalizó todas sus obras. ¿Sí? ¿Qué representa el sexto día? El sexto día está manifestado en el código 120, Génesis 6:3, cuando dice Dios que mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y no vivirá más que 120 años. Esos 120 años en el Nuevo Testamento son los 120 jubileos que multiplicas por 50 años, que es equivalente a un jubileo, te da 6,000 años. Es decir, que al cumplir Israel 70 años como nación el pasado 14 de mayo de 2019, al entrar en el año nuevo judío 5780, lo que viene para el mundo y para Israel es precisamente que un reposo o un jubileo. Sí, eso te direcciona al séptimo Shemitah del año 2021. Damos estas fechas, sí, correspondiente a las fiestas de Dios, para que la gente entienda que esto apenas empieza. Entonces lo que viene para el mundo y para el pueblo de Israel y para la iglesia, pero sobre todo para los pastores o cabezas de familia, empezando con sus hijos, mañana el ayuno de los primogénitos, lo que viene para el pueblo de Dios, para los pastores, para Israel y para el mundo es juicio, donde Dios empieza sus juicios primero por su iglesia. Y la superluna rosa o rosada lo que significa es que Dios le va a reactivar los dones a todos aquellos que han sido puros delante de Dios, y Dios lo va a utilizar ¿para qué? Para ir a evangelizar o sanar a los enfermos, o a aquellos que en medio de este quebrantamiento o pandemia, llámese como se llame, sí, que pandemia es un virus es un demonio, sean liberados y Dios les dé reposo. ¿Cómo? ¿A través de qué? Del quebrantamiento, o a través de ejercer ¿qué? La fe. Entonces, para que venga un avivamiento, primero tiene que venir un quebrantamiento. ¿Sí? Y por más que oren los pastores para que le pidan a Dios que quite esta enfermedad o pandemia, simplemente Dios le va a decir, le está diciendo: no, señores, no es ni va a ser así. ¿Por qué? Porque se le acabó el tiempo de gracia al pueblo de Israel. Viene el tiempo de angustia para Israel y el pueblo de Dios y a la humanidad. Viene un quebrantamiento. Y aquellos que no se quieran quebrantar, lo que viene para ellos es el chip. Y con esto es su condenación. Y así es como Dios va a proceder en sus juicios y tendrá misericordia para aquellos que Dios quiera tener misericordia. Terminamos. 12 de la medianoche con 5 minutos del miércoles ya 8 de abril 2020, día octavo. Sí, si quieren saber dónde está escrito esto que yo puse aquí, está en la epístola de Bernabé y habla del octavo día. El octavo día también lo encuentran en los libros de Enoc, que representa un nuevo ciclo. Es decir, que al finalizar el reposo o el séptimo milenio, Jesús va a entregarle el reino a Dios y empieza un nuevo ciclo sin maldad, sin iniquidad, sin demonios, sin ángeles caídos, y Dios continúa con su sueño o su plan o su obra en la eternidad. Amén. Para aquel que tenga entendimiento. Los dejo. Hasta luego. ¿Ya terminaste? Ya. Ya. Adiós. Gracias. Te quiero. Sí, pero no sé cómo salirme. Wow, creo que la regué, no es este. Aquí está. Ya. Vete para allá, no debe salir en la cámara.